Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Entre Tema y Tema. Este ya es el programa número 6. Es una animalada haber hecho 5 programas con 5 artistas diferentes en, no sé, en menos de un año. Hoy en nuestro programa tenemos a un artista más que especial que está presentando su gira de 35 aniversario, su nuevo disco y su nuevo proyecto en general. Así que por favor, un fuerte aplauso una vez más para Iván Ferreiro en Entre Tema y Tema. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, Iván? Un enorme privilegio estar contigo hoy aquí. El privilegio es mío. Encantado de estar aquí con vosotros. Ya desde que nos vimos ya te dije que nos íbamos a ver y aquí estamos, Y ¿no? nada, muy bien. Y aquí nos vimos. Como tu proyecto nuevo es hoy por ayer, queríamos estructurar la entrevista justamente yendo desde el pasado y recorriendo toda tu trayectoria, tus últimos 35 años, hasta lo nuevo de hoy. Entonces, si te parece bien, Vamos vamos a con tirar por ello. ahí. Adelante. Vamos a empezar hablando, obviamente, de Los Piratas, como no, eh, porque es un grupo que a mí ya no me cogió por edad, pero supongo que a mucha de la gente que hay aquí sí. Entonces, bueno, nos parece importante prestar atención. Sobre todo en los conciertos de ahora, ¿cómo vives las canciones de Los Piratas? Algunas que a lo mejor conectan más ahora con el público que antes, o otras que a lo mejor ya estás más cansado de ellas. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que a lo largo de mi carrera en solitario, yo ya fui escogiendo las canciones de piratas que me gustaban más, ¿no? Porque sí es cierto que cuando haces, o sea, hacer canciones es como hacer programas de podcast, ¿no? Con cada una que haces vas aprendiendo y vas aprendiendo y vas aprendiendo, ¿no? Entonces hay veces que, pues eso, mis primeras canciones las odio. Odio mis primeras canciones porque son, porque no las veo tan bien hechas y no me gusta tanto la letra o cómo las enfrentaba, ¿no? Pero luego hay otras que van pasando el tiempo y te siguen gustando, ¿no? Entonces yo ya durante estos años he ido seleccionando las que más me gustaban a mí, ¿no? Y que en muchos casos también tenía que ver con las que le gustaba al público, ¿no? Y este año ya que tenía que elegir algunas más para la gira, pues he hecho un ejercicio complicado, porque a mí mirar para atrás no me suele gustar mucho, es decir, si vamos a hablar si me gusta, ¿no? Pero en mi vida normal no me gusta mucho mirar para atrás y ver qué hice hace unos años, ¿no? Y entonces tuve que poner, o sea, por otro lado, yo tampoco escucho nunca mis discos. Yo No. cuando hago los discos, pues como estoy tanto tiempo haciéndolos, cuando lo termino, lo escucho para ver si suena bien y ya no lo vuelvo a escuchar nunca más. Porque también empiezo una gira y empiezo a tocar esas Ya, ya, canciones, es ya. decir, que entonces no me escucho mucho a mí. Entonces para elegir canciones tuve que escuchar los discos otra vez. Fue medio agobiante y medio divertido, pero al final mereció la pena y he tratado de coger las canciones que puedo interpretar la letra ahora, una letra que escribí hace 30 años, interpretarla ahora con la edad que tengo, ¿no? También hay otras que me encantaban, que me di cuenta que la letra era imposible de cantarla con 56 años. Eso pasa, claro. Claro, esta vez es importante. Bueno, seguro que poder se puede, pero igual es un poco ridículo y algunas creo que los tiempos han ido cambiando y cosas que yo creía que estaban bien cuando tenía 25 o 24 años, me doy cuenta que eran unas letras horrorosas. En discos como Ultrasónica de Los Piratas, que bueno, es mi disco favorito, es Piratas, y bueno, ¿cómo recuerdas el momento de transición de Los Piratas en el que las canciones pasaron de ser algo que a lo mejor teníais vosotros, tampoco había redes sociales, claro, entonces en vuestro local y de repente aparecisteis en conciertos y toda la gente conectada con ellas, tal? ¿Cómo vivisteis ese momento? Bueno, fue muy poco a poco, no pasó de golpe. Sí es cierto que cuando empezamos en Piratas ya tuvimos como un día muy potente. Cuando Piratas grabamos nuestras primeras maquetas y se las mandamos a Warner para que las escuchara, eh, los de Warner dijeron que querían escucharnos en directo. Y entonces nosotros, te estoy hablando del año 91 probablemente, 90-91, nosotros entonces lo que hicimos en esa época fue grabar un montón de cintas, las repartimos por Vigo y entregamos 35.000 invitaciones. Hicimos 35.000 invitaciones para ir a tocar a un sitio que se llama El Código de Barras, que estaba a la salida en Samil. Y entonces dimos 35.000 invitaciones y en las invitaciones ponía, eh, los Piratas inician su gira en Nueva York, Londres, Porriño.
Corucho, tal. Y era como una invitación así, las entregamos y vino muchísima gente a vernos. Cuando llegó el de Warner, estaba la sala llena, ¿no? Entonces fue nuestro primer subidón, ¿no? Pero era un poco irreal, casi todos eran amigos, o el amigo del amigo, el primo del amigo, o así, ¿no? Ya. Y la verdad es que se lo cantaban todo, porque en esa época pues las cintas rulaban y la gente las escuchaba. Luego ya vino el bajón y ya dejó de venir gente a vernos, ¿no? Y luego poco a poco íbamos funcionando. Y es lo que tú dices, era antes de las redes sociales, entonces tú no sabías muy bien cuando ibas a una ciudad si iba a haber gente o no iba a haber gente, y te lo encontrabas un poco allí. Y había ciudades en las que funcionaba mejor que otras. Pues Madrid funcionaba bien, Barcelona funcionaba fatal, Málaga funcionaba muy bien, Sevilla funcionaba muy mal, Ya. Donosti iba medio mal, Bilbao iba medio bien, era irregular. Entonces había sitios donde metíamos 200 y sitios donde metíamos 7. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo nuestros primeros conciertos en Barcelona, yo creo que metimos 60 personas en un concierto gratuito. Pero luego pasaron los años y el 21 día que metimos 500. Luego se quedó ahí estabilizado en 500 y era por ciudades. Y yo creo que la época de Ultrasónica, aunque es uno de nuestros discos más conocidos, no nos fue muy bien, muy bien, ¿eh? Ah, No, de hecho, para girar ese año, para ir de gira, como no nos contrataba nadie, nuestro manager, que era el manager de La Oreja Van Gogh, nos puso de teloneros de La Oreja Van Gogh. Y fuimos todo el verano los teloneros de La Oreja Van Gogh, que se lo agradeceremos toda la vida, son súper amigos nuestros. Y éramos los teloneros. Y así fuimos tirando. Entonces, Piratas era un grupo que tenía un éxito relativo, en el ya. sentido de que nosotros no lo notábamos mucho. Y luego cuando el grupo desaparece, sí hay mucha gente que dice que le gustaba Piratas, pero lo descubrimos ya cuando no existíamos, ¿no? Supongo que somos como los pintores cuando se mueren, que de repente los cuadros molan más. Ya, ya. Mm. Tras 13 años intensos de trayectoria, la separación de los piratas en 2004 llegó a un punto de bastante desgaste. Has hablado incluso de alguna entrevista de que la convivencia se volvió un poco tóxica. ¿Cómo, cómo influenció esta situación tan difícil en las últimas canciones de Piratas? Bueno, realmente no sé cómo explicarlo. En Piratas íbamos trabajando y al principio componía yo y Paco Serén, y poco a poco entró Fon Román a componer, y nos costaba mucho que fuera todo el mundo a trabajar y a componer, ¿no? Porque componer no es una cosa, me refiero, alguien puede tocar muy bien un instrumento y puede no ser un compositor, no pasa nada. Hay distintas facetas que tiene la gente, ¿no? Y en Piratas empezamos a trabajar cada vez más, y yo creo que cuanta mejor música hacíamos, era más extraña nuestra relación, ¿no? Mm. Y, y realmente los últimos años fueron un poco complicados, porque creo que en las amistades y en las relaciones, eh, a veces cuando somos jóvenes se van creando como unos roles y se van creando unas situaciones que no son especialmente sanas. Pero tú tampoco te das cuenta cuando estás dentro. Es decir, yo creo que Sí. estando dentro ni siquiera nos dábamos cuenta de que la cosa no funcionaba bien, ¿no? Simplemente nos habíamos acostumbrado a llevarnos de una manera unos con otros y a tener una relación complicada, pero nosotros creíamos que nos llevábamos bien. Y luego, pues poco a poco nos dimos cuenta que no nos llevábamos tan bien y que la cosa no funcionaba tan bien a nivel personal. Pero sí creo que a nivel musical funcionábamos muy bien. Funcionábamos fenomenal y no había una mala relación, digamos, en el trato. Nos tratábamos bien y nos cuidábamos más o menos unos a otros en las giras. Luego descubrimos que se puede tener una relación mejor o una relación más sana, ¿no? Pero nosotros nos tratábamos bien los unos a los otros, y yo creo que sobre todo nos unía el hecho de que queríamos hacer las mejores canciones posibles. Y en eso estuvimos hasta el final, hasta el último momento hicimos la mejor música que pudimos, y creo que hicimos música muy buena, y creo que nuestros conciertos eran flipantes. Es decir, creo incluso que yo nunca voy a igualar los conciertos de Piratas en mi vida, ni lo pretendo, ¿eh? Creo que lo que hacíamos era mágico, era único, y era fruto de esa relación que teníamos entre nosotros, ¿no? Pero eso sí, es lo que es seguro es que lo que queríamos era hacer la mejor música que podíamos. Y después de que os hubierais separado, ¿cómo fue tu proceso de superación? ¿Se pudo ver este proceso en las obras que hiciste cuando empezaste a montarte una carrera en solitario? Bueno, mira, lo primero que yo hice fue empezar a trabajar con mi hermano. Mi hermano venía de terminar Derecho, había estudiado Derecho.
yo creo que no es abogado porque yo creo que es solo licenciado en Derecho, no debió sacarse lo que hace que seas abogado, no sé cómo va eso de la titulación, no me preguntéis, del mundo académico no sé mucho. Entonces empecé a trabajar con mi hermano y era ese año en que mi hermano acabó la carrera y también estaba sin trabajar y estábamos como ahí los dos. Y Amaro tocaba la guitarra y Amaro ya desde pequeño era un tío que analizaba muy bien las canciones. Yo, por ejemplo, escuchaba un disco, me gustaba más o menos, pero Amaro, después de 2 escuchas, te decía de qué hablaban las canciones, de qué iba el disco, o sea, tenía una capacidad de análisis alucinante. Y Amaro escribía muy buenas canciones, llevaba escribiendo canciones muchos años y nos pusimos a trabajar los dos. Y lo primero que hicimos fue tocar en un bar que hay aquí abajo en Vigo, que se llamaba El Ensanche, que éramos un grupo que se llama Raidor y Vallas Ferreiro, entonces Amaro y yo decíamos que éramos 2 amas de casa, que tocábamos con un músico portugués que se llama Ray Doriva, que nunca venía a los conciertos, nunca aparecía, y hacíamos versiones. Y nos dedicamos, pues por la semana hacíamos canciones y el miércoles tocábamos estas versiones, y además tocábamos fatal, ¿eh? O sea, Bueno, te lo juro que con moderación, con moderación. tocábamos fatal, éramos malísimos. Pero sin embargo, el reto era hacer que las canciones sonaran. A veces no hace falta tocar muy bien un instrumento para conseguir que una canción funcione, ¿no? Y a eso nos dedicábamos. Y yo pues eso, yo recuerdo esa época como de bastante libertad, porque después de venir 13 años en un grupo que éramos 5, con un montón de responsabilidades, con un montón de presión, de pronto no teníamos nadie que nos dijera nada, vivíamos un poco a nuestra bola, nos dedicábamos a hacer canciones, ¿no? Y yo creo que en las canciones de nuestro primer disco, lo que sí se nota respecto a Piratas es que es mucho menos sofisticado, como está grabado. En Piratas había una armonía muy sofisticada, había ritmos electrónicos, se buscaba una cosa muy especial y creo que Amaro y yo cuando hicimos nuestro primer disco solos, pues queríamos canciones muy sencillas, canciones muy directas, que fueran muy fáciles de tocar, ¿no? Y yo creo que eso sí se nota. Mm. Y si miras hacia atrás desde hoy, aunque no te gusta mucho, pero bueno, aquí en las entrevistas, si hablamos solo de lo de ahora, ¿crees que Piratas hubiese llegado a volver a funcionar después de dejarlo, si hubierais seguido? Bueno, es muy difícil saber cómo son las cosas, ¿no? Pero yo creo que Piratas hubiera podido funcionar a nivel comercial. Lo que creo es que no hubiera podido funcionar a nivel funcional de las personas que estamos ahí, ¿no? Yo realmente lo digo muchas veces, es decir, yo no tendría ganas de volver a tocar en Piratas porque ahora toco con mi hermano y tengo una Ya, ya. relación maravillosa con él, ¿no? Entonces realmente es una cuestión personal que una cuestión musical. Creo que si musicalmente nos pusiéramos a trabajar haríamos cosas interesantes, creo que sí, porque además creo que eran gente con mucho talento y con muy buenas ideas. Vamos a dejar ahora atrás los piratas y empezar a hablar Sí. de ti un poco menos atrás. Em, Tu etapa en solitario arranca con Canciones para el tiempo y la distancia y con canciones que se volvieron absolutamente míticas en el panorama del indie, si quieres, de España, que luego matizaremos eso un poco, si te Sí, parece por bien. favor. Pero, ¿qué crees cómo crees que fuiste evolucionando en tu manera de componer, tanto a nivel musical como a lo mejor a nivel más emocional a lo largo de los discos y especialmente en ese? Bueno, creo que he tratado de llevar un viaje natural, ¿no? Y yo creo que para mí natural es hacer un poco lo que me dé la gana. Sí, Creo que hacer música tiene que ver con la libertad, sí. ¿no? Para eso hacemos canciones para ser libres y para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que mi carrera, creo que se basa un poco en la libertad que hemos tenido Amaro y yo a la hora de hacer canciones. Y sobre todo también que nosotros no hemos tenido un componente comercial de si hacemos esto lo vamos a petar, si hacemos esto le va a gustar más a la Eh, gente, ¿no? Creo que desde que hicimos Canciones para el tiempo y la distancia, que era un disco que hicimos lo que queríamos y contábamos lo que queríamos, a partir de ahí seguimos haciendo eso, básicamente, que era hacer el disco que necesitábamos en cada momento. Y había momentos que nos dábamos cuenta que el disco pues no era especialmente comercial o no era especialmente lo que quería la gente, ¿no? Hemos, si hay una cosa que se parece a Piratas es que hemos tratado de hacer discos diferentes cada vez que hacemos un disco queremos que sea distinto al anterior, que creo que es eh, la única cosa continua que tenemos, lo sí, único sí, sí, continuo es sí, que sí, sí. queremos ser discontinuos, ¿no? Ya, ya, ya. Y hemos tratado de ser felices haciendo música.
y ha habido momentos donde hemos acertado con el disco, otros momentos no hemos acertado, pero, pero de alguna forma hemos podido seguir trabajando en esto, ¿no? Y realmente el éxito, desde mi punto de vista, es poder trabajar en lo que quieres. Para otros el éxito será tener un Porsche o tener una casa muy grande o lo que sea. Para mí el éxito es hacer lo que me dé la gana y poder trabajar en lo que me gusta, que es hacer canciones, ¿no? Y sigo tratando de hacer la canción que yo quiero siempre. Y además, gracias a Dios, he tenido la suerte de que como me va más o menos bien en mi carrera, no tengo a nadie de una compañía apretándome ni diciéndome lo Ya, que ya. quiere que haga, ni tengo un manager maravilloso que tengo de toda la vida que me quiere muchísimo y me deja hacer lo que yo quiera y eso es lo que trato de hacer. También este disco, Canciones para el tiempo y la distancia, incluye canciones que ya son himnos como Tornado, El viaje de Chihiro o SPNB. El caso de Tornado es único, un éxito absoluto que no tiene estribillo, cuyo título es completamente inventado y que cuenta con una estructura completamente libre. 20 años después, ¿cómo explicas el éxito de una canción que rompe con todas las fórmulas comerciales? Eh, la verdad no me lo explico, lo primero. Sí. Pero si tengo que pensar sobre ello, creo que realmente la canción no es mía, realmente la canción es de mi hermano Amaro, que la escribió él. Y ya te dije que, ya os decía que Amaro tiene un instinto alucinante para las canciones, ¿no? Y yo creo que Turnedo lo que tiene es que es muy directa y es una canción muy honesta. Y dentro en el fondo es una ranchera, no sé si os habéis fijado alguna vez, es como las rancheras Sí. mexicanas, tiene una estructura o una forma de ranchera. Y yo creo que Turnedo entra de ese tipo de canciones que llamo canciones arrojadizas, que son esas canciones que sirven para meterte con alguien, ¿no? Para decirle a alguien algo difícil. Y yo creo que la canción funciona porque es muy directa y muy honesta. Y que es una canción bonita al final, ¿no? Al final las canciones tienen que ser bonitas y conectar. Realmente que haya conectado durante tanto tiempo con tanta gente, pues es un misterio. Pero no voy a ponerme a analizarlo, solo voy a disfrutarlo, Si que es salió, salió. efectivamente, si salió, salió. También es cierto, cuando Amaro la trajo, en cuanto la escuché, supe que era una canción especial, ¿no? Que eso sí que pasa con las canciones. Y era una canción que tenía algo mágico y que cuando la ponías no podías parar de oírla y querías volver a escucharla otra vez. Y yo soy una de esas personas que cree que yo soy, o sea, creo que, ¿cómo explico esto? Sí, vamos a ver, yo creo que las canciones nos hacen iguales a todos, que es lo más importante que tienen las canciones, es que las canciones no nos hacen especiales, sino, o sea, las canciones nos hacen sentirnos especiales, pero nos hacen sentirnos a todos especiales. Y creo que cuando a ti te gusta una canción, lo normal es que le guste a un montón de gente, porque nos parecemos mucho más de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que Turnedo tiene esa cosa que es de todos, que es una forma de sentirnos, porque Turnedo es una canción que habla de alguien a quien has dejado y al que le metes un poco de caña, pero Turnedo no pretende tener razón. No es una canción que digas, no, es que tiene razón la letra de Turnedo, no. Yo me siento como Turnedo. Y entonces a veces es más importante sentirse de una manera que tener razón, ¿no? Y creo que Turnedo tiene eso, que te hace sentirte de una forma determinada y te hace liberarte y te hace disfrutar de cantarla. Y luego todo eso que dices que no tiene estribillo y que va la letra atropellándose a sí misma todo el tiempo hace que sea un gustito cantarla y que te dé placer. Natural. Sí, y hace que muchos niños pequeños se la aprendan cuando es una letra larguísima y que no tiene... Lo normal sería que fuera algo mucho más repetitivo lo que la gente memoriza, pero sin embargo la gente memoriza Turnedo y se le queda en el cerebro para siempre, ¿no? Yo, de hecho, en los conciertos llevo siempre una pantalla con las letras porque se me olvidan, pero Turnedo no tengo que leerla. Precisamente de Turnedo, y ya más acercándonos a hoy, sacaste hace poco el vídeo de Turnedo 2025, en el que pasasteis de aparecer tú y Amaro con instrumentos de juguete. Ahora nos explicas eso un poco, si te parece bien. Claro. Y a salir todos los músicos con los que giras actualmente con instrumentos de verdad y tal. ¿Qué, qué quieres buscar con ese vídeo o cómo enfocaste ese vídeo y por qué? Veréis, cuando hicimos Canciones para el tiempo y la distancia, eh, aparte de hacer las canciones que queríamos o como queríamos, hay una cosa muy importante que es la parte económica de cómo se hizo ese disco, ¿no? Realmente los discos hasta esa época eran muy caros, ¿no? No,
Ya veis que ahora estáis haciendo un podcast con un par de ordenadores. Los ordenadores estaban empezando a entrar en las casas, empezaban a entrar en los estudios. Entonces, los estudios antes eran una cosa carísima. Entonces, ir a grabar un estudio, pues yo qué sé, a lo mejor valía un día de grabación, pues 600, 700 euros de la época. Pues a día de hoy serían 1000 y pico euros cada día de grabación, ¿no? Y realmente yo cuando fui a grabar canciones para El tiempo y la distancia, una de las cosas que hice con Warner, que era mi compañía, Warner me quería mandar a grabar a Nueva York. Hablaron con Suso Saiz, que era el que iba a ser el productor, y le dijo que nos pagaban la grabación en Nueva York con los músicos que quisiéramos de Nueva York. Y iba a ser un presupuesto, yo qué sé, pues de 120.000, 150.000 euros. Pero yo no quise y llegué y dije que no quería ese dinero, que quería solo 30.000, que ahora es un pastizal para grabar un disco, pero entonces era la nada. De hecho, ellos creían que no se podía grabar un disco con 30.000 euros, ¿no? Y además les dije, si me dais 2.000 euros más, os hago todos los vídeos. Entonces teníamos una cámara de vídeo y dijimos, mira, hacemos los vídeos porque siempre se gastaba una pasta en los vídeos y los vídeos siempre son una porquería. Y además en los vídeos de esa época, pues lo que siempre querían en un vídeo es que se viera la cara del cantante cantando la canción, es lo que querían las compañías de discos, ¿no? Entonces cuando hicimos el disco, acabamos y empezamos a grabar los vídeos. Por ejemplo, el vídeo de SPNB, puse la cámara en el carrito del Gadis y grabé mientras hacía la compra. Y ese era el vídeo. Promoción. Sí, no salía Gadis. No. Tuve que pedirles permiso para grabar y mientras me daban el permiso ya lo grabé por si acaso me decían que no. Y lo grabé pues en el Gadis de Ramallosa, que es donde vivía yo, y allí arreglamos, ¿no? Entonces todos los vídeos tenían esa cosa. Pero para Tournedo habíamos conocido a un realizador de publicidad, que no diré el nombre porque estoy un poco enfadado con él, que el tío había grabado, le había encargado de un periódico gallego la grabación de Galicia desde un helicóptero. Los mayores os acordaréis de A Vista de Pájaro, ¿os acordáis de eso? Que era como unos programas donde se veían los pueblos de España desde un helicóptero. Pero este quería hacerlo volando mucho más bajo, ¿no? Entonces tenía planos de Galicia preciosos. Y entonces hablando con él nos dijo que tenía un plano que era con el helicóptero grabando desde las CIES, entrando hacia Vigo, yéndose hacia Madrid. Y nosotros pensamos que ese era el vídeo perfecto para Tournedo, que no tiene valor para marcharse y tacata. El caso es que el día que nos tenía que mandar los vídeos no apareció el tipo, lo llamábamos, no aparecía y teníamos un vuelo a las 7 de la mañana para ir a Madrid a entregar todos los vídeos, pero no teníamos vídeo. Entonces Amaro y yo ese día a la 1 de la mañana pusimos la cámara en mi casa con los juguetes de los niños. De hecho, ni siquiera grabamos en la cinta, porque grabamos directamente el ordenador, descubrí que se podía hacer el ordenador y dije, ¡pum! Para adentro. Entonces nuestra idea era primero grabarnos los dos en el vídeo que se ve y luego hacer detalles de hacer que tocaba la batería uno, otro que tocaba el teclado, pero nos quedó tan bonito ya lo que teníamos ahí que lo dejamos de vídeo, ¿no? Entonces en ese vídeo somos los dos cantando con dos juguetes. Como no teníamos músicos, pusimos un cuadro de unos músicos que me había regalado mi madre, que son unos músicos con cara de locos, todos, uno con una trompeta así y tal, y lo pusimos ahí y grabamos el vídeo. Y bueno, es gracioso el vídeo porque si lo veis, lo podréis comprobar, nos olvidamos de que había una parte instrumental al acabar. Entonces, cuando acabábamos de cantar, dijimos, ostras, nos quedan 3 minutos de vídeo y no sabemos qué hacer. Entonces se ve como yo le digo a Amaro, coge el teclado de allí, vamos a hacer no sé qué. Y entonces hicimos el vídeo en una toma y nos moríamos de risa. Al día siguiente lo llevamos a Warner. ¿Y coló? Buah, fue increíble. Porque estaban aterrorizados en Warner. Vieron el vídeo y dijeron, ¿qué broma es esta? O sea, nadie lo va a poner. Entonces, antes de decirnos que sí, llamaron a todas las teles, llamaron a la MTV, a 40 Televisión, a Sol Música, a todos, para ver si iban a poner el vídeo. El vídeo acabó siendo el vídeo más rotado de ese año. Y entonces era muy guay ese vídeo, porque ese vídeo, desde mi punto de vista, ridiculizaba a todos los demás vídeos. Porque tú veías de repente nuestro vídeo y en el siguiente salía Bisbal bailando en la playa con unas tías y él parecía idiota y nosotros no. Que era bastante increíble. Y entonces el vídeo funcionó muy bien, ¿no? ¿Tenían pinta de catedráticos los músicos detrás? No, los de mi cuadro tenían una pinta de piraos que flipas. O sea, tienes que buscar el vídeo y los ves. Y bueno, el caso es que este año cuando teníamos que hacer el vídeo otra vez y habían pasado 20 años de ese vídeo, pues Amaro llevaba en el primer vídeo llevaba una camiseta de la Sala Siroco que ponía 12 años. Hicimos una de 20 años, que le hemos hecho también este año para la gira. Y decidimos pues poner a nuestros músicos detrás y que en medio del vídeo, pues ahora se nos ve a nosotros haciendo la canción, que la hemos hecho en directo en lugar de un playback, pues hemos tocado en directo, que es lo que hacemos y lo que nos gusta.
y en el momento que hay un momento que se abre una luz y se ve a nuestros músicos, ¿no? Y al acabar el vídeo y los músicos están detrás de un cristal y al acabar el vídeo decidimos entrar dentro como que nosotros conseguimos ya por fin entrar en el cuadro y ya somos parte de la música, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho ese vídeo porque habla del paso del tiempo, habla de que estábamos solos y ahora tenemos una familia que son esos músicos, habla de que hemos sobrevivido, que estamos aquí, que lo hemos Ostras, es conseguido. importante. Pues eso, de no llevar gafas, ahora llevo gafas, ya tengo barba, tengo el pelo blanco y realmente todo eso es un orgullo porque he conseguido cumplir en parte el deseo que tenía cuando era un niño, que era ser músico y vivir de hacer canciones, ¿no? Y creo que el vídeo habla un poco de eso. Si seguimos avanzando, llegamos, como no, a Trinchera Pop, en esculturas de la Trinchera Pop. Es el momento de que definas qué es una trinchera pop, porque está en todo el disco y sí que querría tener tu definición de esa idea en la que te escondes, si quieres, de una trinchera pop. Bueno, mira, la trinchera pop en parte cuando llegamos a ese título teníamos la canción teníamos la canción, realmente al disco yo no le iba a llamar trinchera pop, le iba a llamar, tenía un nombre bastante absurdo, tipo manual para los viajes en el tiempo, yo qué sé, cualquier chorrada que se me había ocurrido. Y fue Leiva el que dijo, le vais a llamar Trinchera Pop, ¿no? Y yo, ¿Trinchera Pop a qué? ¿Al disco? Sí, claro, claro, claro. Sí. Hombre, si Leiva tiene una idea hay que seguir, es al que le va bien. Y entonces, para mí la Trinchera Pop creo que funciona la palabra porque es muy sugerente y creo que el propio disco es un disco que no trato de ser muy. Así como Tornado es una canción que dices, aquí desde mi casa te lo cuenta todo como es. En Trinchera Pop las cosas no te las cuentan como son, sino que te van dando ideas. Y estábamos haciendo un disco que tenía que ver con soltar frases y que te generen, te generen, que al oyente le generen sus propios pensamientos y sus propias emociones, ¿no? Entonces, para mí, la Trinchera Pop tiene que ver pues con todos los sitios donde nos refugiamos, ¿no? Pues supongo que todos tendréis refugios, pues sales a estudiar, sales a hacer lo que sea, tu madre te da un poco la tabarra, yo qué sé, lo que sea, y unos tienen esa trinchera donde se protegen viendo la tele, otros en los videojuegos, otros tocando instrumentos, otros leyendo, otros yendo al parque con sus amigos, ¿no? Me refiero, creo Sí, que todos tenemos un lugar donde nos protegemos un poco del mundo y donde nos dejamos estar y donde nos emocionamos con las cosas que nos gustan a nosotros y que no tiene por qué gustarle a todo el mundo y que nos gustan a nosotros, ¿no? Y yo creo que la trinchera pop tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la cultura popular, tiene que ver con los refugios del corazón y del alma y del intelecto, ¿no? Donde nuestra cabeza descansa, donde somos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que la trinchera pop tiene que ver con eso. También, también son sitios, las trincheras no son sitios donde nos protegemos, también son sitios donde atacamos. Y cuando me refiero a atacar, no me refiero a un ataque violento, ni a la violencia, ni a hacer daño a nadie, ¿no? Pero sí que en nuestra vida tenemos una serie de ideas que defendemos frente al mundo. Y creo que todos tenemos que tener unas ideas, las que sean, las que creamos, y hay que defenderlas. Y creo que nuestras trincheras son esos sitios donde decimos, pues esto no me parece justo, creo que en el mundo debería pasar estas cosas, creo que esto está bien y creo que esto está mal, ¿no? Y creo que esa es la trinchera pop que tenemos que tener, que es una trinchera no violenta y una trinchera ideológica donde construimos quiénes somos y que desde ahí tratamos de que el mundo cambie y que el mundo se transforme como nos gustaría que fuera, ¿no? sí. Y hablando sobre trinchera pop de nuevo, en esta incluyes algunos nuevos efectos a partir de sintetizadores y elementos electrónicos que le dan un toque un poco psicodélico. ¿Cómo influyó esto en las emociones que querías transmitir con el disco? Pues influye mucho, porque yo creo que los instrumentos que utilizas y los sonidos que utilizas acaban dándole una forma a los discos que haces y a las canciones que haces. Yo creo que para hacer música, principalmente, que es a lo que me dedico, y hacer canciones, hay que jugar. Creo que jugar en inglés, si os fijáis, se dice play music, ¿no? Una obra de teatro es a play, es una obra, no se llama obra de teatro, se llama una jugada, jugar al teatro, ¿no? Y creo que jugar es muy importante. Entonces, los sintetizadores y todos esos aparatos a mí me permiten divertirme, jugar, aprender mucho, porque aprender uno no debería nunca acabar de aprender cosas, ¿no? Es decir, no, la vida no se basa en que
creces, sacas una carrera y dejas de aprender. Creo que la gente que le gusta la carrera que estudia sigue aprendiendo sobre eso, ¿no? Y la música siempre vas a aprender cosas. Y tú que tocas instrumentos, no sabes, la música nunca se acaba. Es una cosa que nunca vas a saber todo. No hay nadie que sepa todo de la música. Hay gente que sabe mucho, gente que tiene mucho talento, pero todos pueden aprender cosas, ¿no? Y los instrumentos sirven para jugar. Sirven para jugar, para que te den sonidos. Entonces, en mi caso, los sintetizadores, que en este caso eran sintetizadores modulares, que son como con cablecitos y algunos no tienen ni teclas. Entonces, a veces no sabes ni siquiera lo que tocas. Y entonces te da cosas y eso te permite pues que la imaginación vuele y que te pida cosas. Y es muy guay porque a veces no sabes muy bien qué has hecho. El synth te está dando sonidos y acordes y cosas que no sabes qué son y cantas encima y pasan cosas y que pasen cosas es lo interesante de la vida. Y otra cosa, ¿qué parte del disco crees que resume mejor el equilibrio entre lo pop y lo personal, especialmente desde nuestra perspectiva actual? ¿Cómo? Vuelve a repetir. ¿Qué parte del disco, qué parte de la composición en general del disco crees que encapsula mejor la idea del equilibrio entre lo pop y lo personal que tú querías transmitir? Pues yo creo que esa canción es En las trincheras de la cultura pop, ¿no? Que es una canción que hice a partir de, bueno, tiene mucho que ver con el pop, ¿no? Esa canción es una pieza de un músico que se llama Max Richter, o Max Richter, porque es alemán, no sé, nunca sé decirlo bien, que es un tipo que hace música de bandas sonoras, con violines, con orquesta. Entonces eh, él hizo un ejercicio muy bonito que es como, bueno, ¿sabéis cómo hace la gente del hip hop en Nueva York? ¿Sabéis cómo hacen la música? Cogen un trozo de aquí, Sí. un trozo de allá, le dan la vuelta, lo colocan y hacen una base y cantan encima, ¿no? Pues este tío lo que hizo fue coger las 4 estaciones de Vivaldi, la primavera en concreto, de Vivaldi, y mover de sitio las notas y crear una obra nueva. Entonces, que es lo que suena en toda la canción. Entonces lo grabó y entonces él lo que hizo fue coger a Vivaldi y reinterpretarlo, ¿no? Se reinventó a Vivaldi, una obra que todo el mundo conoce, porque en el fondo, aunque creáis que no conocéis la primavera de Vivaldi, todos conocéis la primavera de Vivaldi, todos la conocemos, ¿no? Y yo lo que hice fue coger y reinterpretar lo que había hecho él, ¿no? Que tiene mucho que ver con el pop, porque al final el pop es la música que hacemos todos, es la música que escuchamos todos, el pop es lo que nos une y es lo que crea una memoria colectiva. Entonces, el pop al final, los Beatles hacían canciones porque habían oído otras canciones antes y ellos hacen una variación de eso y se convierten en los Beatles. El resto del mundo escuchamos todos a los Beatles y acabamos haciendo otras músicas y de ahí nacen todas las músicas, nacen de que hemos escuchado otras músicas. Cada libro que existe porque el escritor leyó otros libros y los readaptó y se los reinventó para hacer su propia novela. Con los cuadros pasa exactamente lo mismo, es decir, el arte se reinventa y la música popular y la cultura popular se construye a base de todo lo que ha venido antes, ¿no? Y yo creo que esa idea de coger a Vivaldi, reinterpretarlo por parte de este tío y nosotros reinterpretarlo a él, y además por otro lado, yo la letra que meto, lo que hago es cantar, pero trato de imitar a Calamaro cuando imita a Bob Dylan, ¿no? Y La entonces, imitación de la imitación de la imitación. sí, y creo que así es como se crean, entonces lo hago de una forma un poco grotesca, pero creo que eso explica cómo es el proceso creativo en general, ¿no? Hay veces que la gente trata que no se note cuáles son sus influencias, pero yo quería que se notara muy bien cuáles son mis influencias, porque la canción va de eso, va de lo que me mueve y cómo las cosas que nos influyen nos conforman y nos convierten en las personas que somos. Eh, Nos dijiste que no te gustaba mirar hacia atrás, te ignoramos durante toda la entrevista, pero llega el momento de ya pasar página. En las entrevistas no me importa mirar para Vale, atrás. vale, entonces no hay problema. Digo que yo no miro mucho para atrás, Claro, no estoy en mi casa pensando, hoy qué buen día que el día del año 84. No lo pienso. yo tampoco, de momento del 84 tampoco podría Ya, ser eso, pero bueno. es que el Eh, 84 es la Edad Media, claro. A mí me queda lejísimos todo. Las cuevas. Que conste que Las cuevas. Muchas gracias. No, hombre, no, 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 no. Las El 84, cuevas. no la gente del 84. Las cuevas. Bueno, yo soy un poco de las cuevas, ¿eh? que conste que a mí me hubiese gustado vivir, a lo mejor piratas, pero bueno, también mola vivir ahora, Y ¿no? un poco Hombre, antes. hombre, hay que disfrutar de la época que nos toca. Claro, claro, eso siempre, hombre. Os aconsejo una película que se llama Midnight en París, de Woody Allen, Te va a hacer gracia que, después, no. que- Sí, sí, nada. que va sobre un pintor que está en París y cree que la generación anterior fue más divertida que la suya. Entonces,
cosas del destino, viaja a la generación anterior y ve que la generación anterior cree que la generación anterior a ellos es mucho mejor. Y cuando viaja a esa, los anteriores creen que siempre la anterior fue mejor, ¿no? Y lo que viene a Sí. decir es que hay que disfrutar de la época que nos toca y que todas las generaciones son buenas. Eh, de la época de ahora, del proyecto de Hoy por Ayer, has regrabado Tornado, hemos hablado de ella, has regrabado Te echaré de menos con Sole Jiménez, tal. ¿Qué nuevas perspectivas estás dando a esas canciones al grabarlas muchos años, o sea, muchos años, Pues muchos años. varios años después de la grabación Sí. original? Bueno, o sea, yo no sé si pretendo aportarles nada a las canciones, ¿no? Lo que sí creía es que, ya que estábamos haciendo una gira en la que íbamos a recordar todo lo que habíamos hecho en los últimos 35 años, había que retomar canciones y acordarnos de que existían, ¿no? Y una forma buena de promocionar esa gira y de decirle a la gente un poco, enseñarle qué es lo que va a pasar en esa gira, pues era regrabar canciones y decirle, mirar, ya nos acordáis de Te echaré de menos con Sole, ya no nos acordábamos, pero estaba aquí, era una canción preciosa, Hoy por Ayer era otra canción preciosa que hace mucho que no toco, y era más un recordatorio, y tiene que ver con unos fines promocionales realmente, ¿no? Unos fines, me refiero a día de hoy, para hacer las cosas hay que promocionarlas para que los demás se enteren de que existen, ¿no? Y para explicar un poco qué iba a pasar, pues vamos a hacer una gira y vais a comprar una entrada para que sepáis un poco de qué va la cosa, ¿no? Ya. Porque normalmente con las otras giras, como siempre suele haber un disco nuevo, pues la gente sabe que vamos a tocar ese disco, ¿no? Pero en este caso, para explicar lo que iba a pasar, pues decidimos grabarlas. No sé si aportan algo o no aportan nada. Eso es un misterio, pero tampoco sé si mis discos nuevos aportan algo o las canciones Sí, nuevas hombre, sí. aportan algo. La verdad es que a medida que pasan los años tengo más dudas de eso, ¿no? Y creo que parte de poder hacer este trabajo con honestidad también es no creértelo mucho, porque si te lo crees mucho, me refiero a creer que eres lo nuevo de lo que sea o algo importante, pues acaba desvirtuando el trabajo. De hecho, a mí no me gustan mucho los músicos muy intensos. ¿Sabes? La gente muy intensa de, ay, estoy creando y, La música intensa sí, pero ay, es que cuando hice esa canción, tal, pues a mí eso no me va mucho, no me gusta mucho. Lo respeto, pero no me quedo a oír la chapa. Bueno, has mencionado en alguna entrevista que echar la vista atrás te hacía verte a veces como un tonto en otra época. En ese sentido, ¿te arrepientes de haber tomado ciertas decisiones a lo largo de tu carrera y tu vida? ¿Y cómo consideras esto dentro de tu proceso de aprendizaje? Bueno, realmente no cambiaría nada porque sé que las leyes del espacio-tiempo harían que no estuviera donde estoy ahora, ¿no? Y me gusta donde estoy ahora, ¿no? Pero creo que, bueno, sois jóvenes, pero ya os daréis cuenta que hay momentos de tu vida que piensas, fui imbécil. Y está bien, ¿eh? Me refiero a los que sois jóvenes, no sufráis. Todos somos imbéciles y ser imbécil es parte de crecer en la vida. Y como digo yo muchas veces, yo no me fío de nadie que no haya sido gilipollas alguna vez. ¿Por qué es gilipollas ahora? Bueno, no, hay gente que ahora es maravillosa y es maravillosa porque a lo mejor fue un poco gilipollas y se dio cuenta. Y realmente el mayor aprendizaje que tiene una persona es cuando se da cuenta que lo ha sí. hecho mal. Creo que cuando nos equivocamos y nos damos cuenta, aprendemos mucho más que cuando nos equivocamos y nos lo dice otro. A veces cuando nos equivocamos y nos lo dice otro, simplemente lo negamos y no cambiamos, pero es cuando nos damos cuenta nosotros, la culpa y la vergüenza hace que mejoremos bastante. Hablaste antes de la setlist de la gira de ahora. Bueno, sería una exclusiva que la presentases aquí, pero no vamos a tener la suerte. No, Mala suerte. no va a pasar. Ya, pero sí que en algún caso concreto, sí que querían preguntar si hay alguna canción que te está gustando particularmente revivirla en directo y otra que todo lo contrario, que ya pasas completamente de ella, que estás quemado de ella, o igual alguna que estuviste quemado y la vuelves a retomar. Em, la verdad es que estoy disfrutando bastante de todas las canciones. Hay algunas, no voy a decir cuáles, que me va a gustar tocarlas este año, pero no voy a volver a tocarlas nunca más en mi vida. Pero no por... Nunca digas nunca. Efectivamente. Eso, en eso tienes razón. En eso tienes razón. Entonces hay algunas que me estoy disfrutando, pero que van a tener un rato que las voy a disfrutar y que no se van a quedar en el repertorio. Pero hay otras que me están dando bastante subidón. Tal vez el mayor problema de algunas es que cuando las canté era muy joven y tenía la voz como muy agudita y ahora me cuesta un poco cantarlas. Pero mañana empiezo clases de canto
Lo digo en serio, sí. He contratado a una profesora de canto para que me eche una mano con algunas canciones. Empieza el proceso. ¿Ves? Nunca se acaba de aprender, amigos. Hombre, gira 35 aniversario y aprendemos a cantar, o sea, Sí. está genial. Bueno, ya era el momento de No, aprender. ya sabías cantar, pero bueno. Era el momento de aprender. Claro. Hablábamos antes de un rollo que me interesa bastante saber tu opinión y además no es exclusivo con la setlist, entonces hay que buscar alguna. El indie. Iván Ferreiro en las listas de indie. Indie español, Leiva versus Ferreiro. A ver, el indie. El indie. Cuéntanos. Mira, yo personalmente creo que, o sea, vamos a ver, yo no era indie, era de piratas y no nos querían ni unos, ni los comerciales, ni los indies nos querían. Luego Piratas se desapareció y de repente todos dijeron que yo era indie. O sea, no lo decidí yo, lo decidieron los demás, era indie. Y ahora hay una gente que dice que yo no soy indie, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, lo que creo que significa independiente, cuando echo la vista atrás y veo de dónde nace eso, ¿no? Yo creo que los grupos independientes al principio eran grupos que grababan en compañías independientes o se grababan ellos los discos, pero yo creo que eso no define exactamente el indie. Creo que los grupos indies realmente lo que hacían era una música que no iban a poner en las radios. La radio ahora no se nota tanto, pero antes había unas radios donde se ponía todo. Es decir, si tú no sonabas en los 40 principales, probablemente no fueras a tocar ese verano y no estabas en ningún circuito, ¿no? Entonces había unas radios que eran hegemónicas y que hacían que todo lo que sonara funcionara y que si no sonabas ahí prácticamente no existías. Entonces todo lo que no existía en esas radios le llamaban independiente porque no estaba en una radio comercial, ¿no? Y yo creo que la música independiente tenía que ver con hacer una música que a priori no te van a poner nunca en la radio. Ahora los tiempos han cambiado, ahora la gente elige lo que escucha con sus listas de Spotify, la radio no tiene tanto poder, sigue teniendo poder en algunos tipos de música, me refiero. Creo que hay artistas muy mainstream que funcionan porque suenan en ciertas emisoras de radio y son emisoras que además son emisoras que están en España, están en México, están en Argentina, están en toda Latinoamérica. Entonces, si tú suenas pues pongo por ejemplo la que siempre fue la más potente, que era los 40 principales, pues tener un espacio en los 40 principales significa que a nivel comercial y de ventas vas a tener una proyección muy importante. Y yo creo que la música indie tenía que ver con eso, con hacer una música que no tenía cabida en esos lugares, ¿no? También creo que los festivales que nacieron ahí, los festivales tenían un sentido y era porque a los festivales ibas a ver todos los grupos que no ibas a poder ver en ningún lado porque no tenían el poderío de hacer giras ellos solos por los países, ¿no? Entonces tú veías, eran festivales de música alternativa, se llamaban, y era precisamente por eso. Pero hoy en día eso ya se ha ido mezclando y que por un lado me alegro, me refiero que yo recuerdo cuando me voy de piratas, yo que soy una persona muy abierta y me gusta llevar con gente, pues me hice muy amigo de Eva y de Juan, y Amaral no eran considerados un grupo indie, y Leiva y Pereza eran considerados un grupo mainstream, ¿no? Y recuerdo a gente echarme en cara de por qué era amigo de Leiva, o sea, flipar, o sea, entonces hemos avanzado mucho, gracias a Dios, ¿no? La guerra. No, no, pero es que era una cuestión del público, porque realmente tú te encuentras con alguien que toca y te cae bien. Me refiero a mí, yo soy amigo de Antonio Orozco, soy amigo de David de María, soy amigo de Dani Fernández, soy amigo de Vanessa Martín, ¿sabes? Gente que a priori hacen una música muy distinta a mí, pero les quiero muchísimo y son gente maravillosa. Y antes era una estupidez que alguien como yo no pudiera tener amigos de otro sitio solo porque la música es diferente. Eso es solo, o sea, creo que eso es una paletada. Llevarte mal con alguien porque hace música de otro estilo o defenestrar el estilo de otro es una paletada. Y yo no suelo decir que muchas cosas son una paletada, no me meto con los gustos de la gente, pero considero que tiene que ver con la humanidad y con ser buenas personas. Y realmente la música es una cosa muy potente. Y hay grupos que a mí me horrorizan y que le gustan a mucha gente, pero que a mí me horroricen no significa que el grupo sea una mierda, como cree todo el mundo. Dice, no, como a mí no me gusta, esto es una mierda. Eso es una paletada. Es de paletos decir que algo es una mierda porque no te gusta, porque los gustos son los gustos y meterte con los gustos de los demás es de muy mal gusto. Entonces, creo que eso, que la música independiente antes era una cosa que estaba mucho más diferenciada, pero ahora las radios ponen muchos tipos de música,
las radios ya no mandan sobre lo que escuchamos todos, porque todos tenemos nuestras listas en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores, escuchamos la música que queremos, y creo que nunca en la historia la gente había oído música tan variada, ¿no? Y creo que si viéramos las playlists de todos los que estamos aquí, serían playlists llenas de música de muchos estilos que no tienen mucho que ver unos con otros y que luego nos daríamos cuenta que muchos escuchamos muchísimas cosas que escuchan los demás y que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y creo que la música está para unir, no para separar a los Ya, demás, ya, ¿no? ya. Te voy a preguntar por el sitio o concierto que más sueles disfrutar cada año y si no me das la respuesta que quiero que me des, luego te pregunto por esa respuesta. Entonces, piensa bien cuál me das y vamos viendo. Tiene truco la pregunta. Tú quieres que diga el Náutico, ¿no? Justo. Vale. Pero, El Náutico. vale, dime la que ibas a decir, si era otra y si no, luego hablamos de No, eso. sí, el Náutico a mí me gusta mucho y lo disfruto mucho. El Náutico es un sitio muy especial y es muy especial porque además estoy con mis amigos, suele ser mi semana de vacaciones, entonces yo lo veo más como unas vacaciones que como un concierto. Pero luego, ampliando esto, te diré que hay muchos sitios maravillosos para tocar y que lo bueno de hacer música es que no tienes que elegir el mejor de nada, ¿no? Que creo que nos obliga en Internet a decir las 5 mejores películas, las 5 mejores comidas. Mira, no, yo siempre digo que hay varias cosas que digo siempre. La primera es la siguiente, todos mis amigos son mi mejor amigo. La gente dice, ¿cuál es tu mejor amigo? Pues todos mis amigos son mi mejor amigo, porque a todos mis amigos les doy lo mejor que puedo. Y yo no voy a empezar a poner a un amigo delante de otro. Todos son mis mejores amigos. A unos los veo más, a otros los veo menos. Unos tienen unas cualidades, otros tienen otras. Y luego, tengo muchísimas canciones preferidas. No tengo una canción preferida. Hoy personalmente, mi canción preferida es K de Cigarettes After Sex, que llevo yéndola todos estos días. Pero a lo mejor me subo al coche y suena de Morrissey y es mi favorita, de repente. ¿Y mis películas favoritas? Pues lo mismo. Te diré que mi película favorita es El viaje de Chihiro, sí, también lo es. Interstellar, sí, también lo es. Matar a un ruiseñor, son todas mi película favorita, ¿no? Y entonces, a la hora de elegir sitios para tocar, cada sitio tiene unas cosas y unas cualidades, y a medida que uno profundiza y entiende dónde estás, porque el público es muy diferente en cada sitio, ¿eh? No os creáis que la gente se parece, es decir, el público del País Vasco es completamente distinto al público de Andalucía o al público de Barcelona o al público de Vigo. Todos tienen cualidades muy diferentes y los sitios también tienen cualidades diferentes desde que entras por la puerta, cómo te tratan, cómo es el catering que te ponen, cómo es la gente que viene a saludar, todos son diferentes y hay muchos sitios muy flipantes. ¿El Náutico es especial? Sí, el Náutico es especial y único, pero también hay muchos sitios muy especiales y únicos. No seamos nacionalistas en nuestros recintos, porque es una pena, porque nos vamos a perder un montón de cosas divertidas, ¿no? Entonces, el año pasado tocamos en la Plaza de España de Sevilla, que es un sitio alucinante, y este año vamos a tocar en Castrelos y será probablemente el concierto más importante de mi vida, porque no hay ningún sitio como Castrelos en todo el mundo. Yo no he estado nunca en un sitio que se parezca a Castrelos. He estado en sitios flipantes que son flipantes por sí mismos y no se parecen en nada a Castrelos y no tenemos por qué compararlos, ¿no? Entonces, disfrutemos de lo que tenemos, pero no seamos claro, y no seamos unos necios, ¿no? Pensando que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Porque al final lo nuestro, cuando aparezcan unos extraterrestres, lo nuestro va a ser el planeta Tierra, ¿eh? No va a ser ni Vigo, ni Galicia, ni nada. Va a ser todos nosotros, ¿no? Y creo que cuanto más nos acerquemos a esa idea de que todo está bien y que hay que empezar a entender a los de al lado y entender cómo hay distintas formas de vivir la cultura. Por ejemplo, en el País Vasco, lo que hablamos del público. Tú puedes hacer un concierto increíble en Donosti y no saber si les gusta a los de abajo. Tocas tío, y hace el plato. Y hasta que para el plato. Y oyes. Y dices, ostras, no les está gustando nada. Pero de repente, cuando te vas, empiezan otra, a gritar muchísimo. Entonces, la forma en que la gente expresa sus emociones depende de dónde viven. Y entonces los catalanes son distintos, los sevillanos son distintos, los gallegos somos distintos, los manchegos son distintos. Y bueno, y creo que lo bonito de mi trabajo es que puedo disfrutar de todos ellos, ¿no? Y creo que todos tenemos que disfrutar de todo en la vida. Vamos a ir terminando la entrevista con varias cosas antes de terminar. Lo primero es 4 preguntas
para contestar rápido y lo más breve posible, que le hacemos a todos los que vienen bueno, llevamos 6 programas tampoco, pero bueno. Pero le hacemos a todos los que vinieron. Es tradición. Es Pero bueno, tradición. Para mí lo llevo haciendo 25 años. 25 años que no tienes. No nos metamos con los gustos. No, no nos metamos con la edad de los demás. Eso, no os metéis conmigo porque soy viejo. Todo. No. entonces, lo primero que queremos que hagas es definir el panorama musical de Galicia de la manera más concisa posible. Están saliendo cosas muy sorprendentes, ¿eh? O sea, Pues el panorama musical gallego es muy rico. Muy rico, sí. perfecto. ¿Qué grupos gallegos estás escuchando recientemente? Pues estoy escuchando un grupo nuevo que se llama Querido, Muy querido. que me gusta mucho. Me parece todo muy novedoso. Y les adoro, pero bueno, he escuchado mucho a Grande Amore, a Fillas de Casandra, Sensenra, bueno, y grupos no tan nuevos, ¿no? Pues Triángulo Amor Bizarro es un grupazo también maravilloso. Carlangas está haciendo discos chulos. Muchos grupos buenos. León Benavente, que solo es un cuarto gallego. Sobre Querido, algo que matizar sobre Querido. Hombre, Muy querido. bueno, luego te digo una cosa sobre Querido, ahora no es el momento. Pero, pero bueno, sobre Querido, los inicios, ¿cómo fue el inicio de Querido? Desde tu perspectiva, porque luego habría que preguntárselo a él. Pero bueno, Pues mira, Querido, realmente mi hijo Andrés empezó a estudiar sonido con 19, 20 años y nada más empezar ya montó el grupo con sus amigos y se pusieron a trabajar. Yo te diría que es un grupo que trabaja muchísimo y que ahora tienen un disco nuevo que va a salir y que es un discazo. Y yo creo que aprenden mucho, trabajan mucho y que es un grupo que va a haber que tener en cuenta. después de esta pausa que me parecía necesaria, continuamos con las preguntas. ¿Alguna recomendación musical emergente para escuchar esta semana? Pues hoy estaba oyendo el disco de Ginebras mientras venía en el coche Buah, es buenísimo ese disco. y me parece que es un discazo. Tengo que escucharlo bien, ¿eh? No me refiero. Estoy hablando un poco de oídas, de lo poco que oí hoy mientras veníamos en el coche y de lo que oí en la radio estos días, ¿no? Pero creo que Ginebras molan todo. Y por último, próximamente, en menos de un año, si quieres, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Pues a mí una colaboración. Pues la verdad es que yo disfruto bastante de las colaboraciones y a mí me gustaría hacerlo con La Pantoja, pero claro, vosotros no entenderéis por qué. Hombre, tiene todo lo guay La Pantoja, ¿eh? Exconvicta, ¿sabes? Más rock and roll que eso no hay. O sea, estuvo en la cárcel, eso. Uf. Ya quería antes, pero ahora que fue a la cárcel, mucho más. Es broma, ¿eh? Es broma, pero en el tráiler va a aparecer lo de antes de decir que es broma. Sí, sí, es broma. No, la verdad es que no sé, ¿con qué me gustaría tener una colaboración? Pues con cualquiera que tenga una canción buena. Mira, hace unos días canté una canción de Pedro, que ya he colaborado más veces con él, con Jairo, y me mandó una canción que era tan bonita, que aunque en mi oficina y en mi entorno me dicen que no cojas más colaboraciones, por favor, me dicen, no hagas más colaboraciones. Pues la semana pasada cogí 3. ¿Sabes? Y realmente tengo que decir que muchas las hago porque la canción es preciosa, ¿no? Como en el caso de Jairo, que he hecho una canción que me ha encantado. Sobre todo tiene un estribillo flipante e hipnótico que empieza desde el principio con el estribillo. Pero yo casi siempre que hago colaboraciones las hago por una cuestión de amistad. Es decir, no. Hay veces que la canción me gusta mucho, pasa algunas veces, pero casi siempre es porque me caen bien, porque es alguien que me lo pide, a veces los conozco, a veces no, y me caen bien y es una manera de conocer a esas personas. Y también es cierto que cada vez que canto una canción con alguien, pues la canción ya me gusta, porque como la hice con ellos, pues me gusta, porque mi trabajo no es ser objetivo, sino ser subjetivo. Y a mí no me importa ni la verdad ni nada, me importa si me caes bien o me caes mal. Y sé que una canción, en cuanto convivo con ella, pues va a acabar gustándome. Muy bien. Eh,
como en principio vamos a tener más programas, o sea, eso está claro, creo. Y tal, Esperemos. hacemos un rollo para unir a los artistas unos con otros. Entonces, el último artista que ha venido es Eladio, de Eladio y los Seres Queridos. Claro. Eh, entonces tienes una pregunta de Eladio y los Seres Queridos en audio, además, esto es nuevísimo aquí. Vamos allá. Hostias, Iván, ¿qué tal? Nada, espero que te estén ahí tratando bien. ¿Sabes lo que me pasa últimamente? Tenía ganas de comentártelo algún día que nos viéramos por ahí. Estoy viendo siempre vídeos, me salen mogollón de vídeos tuyos de estos cortos en YouTube. Nada, la típica entrevista, trocito, respondiendo a cosas. Y me está pasando una cosa que es que siempre coincido contigo al 100%. Me encanta eso, eres mi nuevo ideólogo. El otro día, por ejemplo, hablabas de lo de Oliver Lasse. Y dije yo, joder, tal cual, es que es exactamente lo que yo pienso. Y nada, aprovechando, pues eso, que nos recomiendes a todos alguna peli. Alguna peli que pueda ser desconocida, underground, lo que sea, pero que la podamos ver esta misma noche. Vale, un abrazo muy fuerte y a ver si quedamos pronto y cantamos algo. Venga, besos. Qué bajo el audio, ¿eh? ¿Una película que os recomiende? Pues es que hay tantas películas que me gustan. Yo voy a ver si hoy voy a ver la de Almodóvar, que tengo ganas de ver la de Almodóvar. Y entonces recomiendo todas las pelis de Almodóvar, las recomiendo porque creo que es un cineasta que mola un montón. ¿Y qué peli recomendaría? Pues yo recomendaría una película de Jim Jarmusch que se llama Solo los amantes sobreviven, que es una peli de vampiros, pero no es una peli de sangre ni de muertos ni nada. Entonces va sobre dos vampiros, una pareja de vampiros guapísimos, que, que claro, como han vivido durante muchísimos siglos, durante la historia, pues son unos grandes amantes del arte y lo que más les conmueve en el mundo es el arte, la música, la pintura y la literatura. Y os recomiendo esa película que es maravillosa. Pues de tu parte se lo pasaremos a Eladio también, para que lo tenga en cuenta. Eladio seguro que la vio. Tengo que recomendarle otra vez. Bueno, ya veremos. Y por último, para terminar, claro, tienes una pregunta de Eladio porque Eladio la dejó preparada. Entonces, sí que querríamos que dejases escrita una pregunta para el siguiente grupo, que no lo vamos a decir en alto por el micro, una vez que con Toñito de Poy, que escribimos al audio y bueno, pero luego pusimos un pitido ahí, quedó genial tal. Entonces, tú no lo digas, te lo pasamos ahora en un papel, pones la pregunta, tal, eso nada. Luego backstage queda todo guardado y se la Vale. pasamos de tu parte. Ok, perfecto. Y dicho esto, mira, qué suerte. Vale, entonces, esto es, bueno, aquí no lo va a ver nadie y tampoco. Con rato y todo. Te la dejo aquí el nombre y le dejas una pregunta, si puedes, y queda lista. Pues no conozco. Vale, pues, pues luego te lo recomiendo. Soy un ignorante, perdonadme. ¿Qué pregunta le haría? Pues yo le haría una pregunta, es ¿qué libro nos recomendaría? Vale, de tu parte. Ahora sí, vamos a cerrar el sexto programa de Entre Tema y Tema. De verdad que igual soy capaz de expresarlo en algún momento, pero es un placer increíble tener aquí a Iván Ferreiro, a toda la gente que vino a ver el programa. Esta mañana hemos salido en el Faro de Vigo. Estamos en todos los lados y de repente se nos desmadró muchísimo y estoy muy contento de que se haya desmadrado. Un Entonces, aplauso por para ellos. favor, Todo el equipo. pero sí que es importante que sin gente como ellos, o sea, no le pagamos a Iván hoy y a nadie de los que vinieron. Entonces sí que es importante que sin ellos no estaríamos haciendo nada de esto. Es un sueño increíble estar entrevistando a Iván Ferreiro, o sea, a todos los que vinieron en general. Y además es gente que dice mucho de cómo son como cantantes, que se presten a venir aquí a grabar algo de manera, yo creo que completamente desinteresada, y si es por interés, por la música, o no sé por qué tienes interés.
Pero bueno, pero nada, Amor al arte. que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a toda la Ha sido gente un placer. que está aquí presencial, a los que nos escuchan en Spotify, ven los vídeos, lo tenemos muy en cuenta. Y dicho esto, por favor, vamos a cerrar el programa con un enorme aplauso para Iván Ferreiro entre tema y tema. Gracias. Muchas gracias.